Juan Bernal, presidente de SpainUp, el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto en España, director general de CaixaBank Asset Management. Juan, buenos días. Buenos días, José Antonio. Bueno, participa SpainUp en el informe elaborado por el G7 con recomendaciones para impulsar la inversión de impacto a nivel global. Antes de entrar en el detalle, si nos puede explicar un poco la base de trabajo, porque es un tema, el de poder homogenizar, el de poder hablar de esa inversión de impacto a nivel global, importante para las gestoras, para el público institucional que está mirando esas inversiones en ESG, en impacto en concreto, pero necesita un poco de homogenización. ¿Cuál es la base de trabajo, don Juan? Bueno, como indicabas, SpainUp ha participado en este trabajo que se ha impulsado desde el G7 bajo la presidencia británica, que esto ya viene atrás. Recordaros que la inversión de impacto nace o tiene sus orígenes en el 2015, precisamente bajo la presidencia de Reino Unido, cuando impulsan la economía de impacto, la inversión de impacto, como la necesidad de incluir ese otro trinomio, ese otro vector a lo que ya conocemos en el mundo de las inversiones como retorno-riesgo, y meterle la derivada del impacto. Y esas tres son las que desde el 2015 se vienen trabajando. Lo que ha hecho ahora el G7 es impulsar este grupo de trabajo, donde se han reunido más de 120 líderes del mundo de la empresa, de la política, del sector social, políticas públicas. Y hemos trabajado los últimos 4 meses bajo el título de "Es hora de cumplir para movilizar el capital privado a escala para las personas y para el planeta". Y ahí lo que hemos hecho es recoger las principales recomendaciones que los países deberían adoptar en materia de impacto para dar a un futuro una recuperación, sobre todo después de COVID, más sostenible e inclusiva para todos. ¿Cómo podríamos definir la inversión de impacto dentro de la ESG? El público institucional, el inversor institucional está mirando mucho no solo esa homogenización, sino una definición clara. ¿Cómo la podríamos hacer? Bueno, hemos visto una evolución de los criterios ESG y muy impulsada por la normativa SFDR que hemos vivido en el sector financiero en este año. La economía de impacto yo la defino como un paso más allá. Hemos avanzado desde la responsabilidad social corporativa hacia los criterios ESG que tenemos actualmente. La inversión de impacto, como os decía, añade ese criterio del impacto positivo o más o menos positivo que pueden tener las inversiones cuando las realizamos de cara al inversor y de cara al gestor. Y lo que hablamos es sobre todo de intencionalidad, es decir, aquello que es intencionable y medible, aquel impacto positivo que queremos tener o en criterios de sostenibilidad o en criterios sociales, que además nos permite medir un retorno. Ese retorno es medible, ese retorno es reportable y además es intencionado a la hora de hacer esa inversión. Tenemos también el Impact Task Force, ese grupo de trabajo constituido, como decíamos. Se está instando a los gobiernos a tomar medidas que sean urgentes, sobre todo mirando cómo escalar la movilización del capital con impacto. ¿Cuáles son las principales conclusiones también para que ese movimiento desde los gobiernos pueda empujar esa inversión de impacto? Pues yo diría que las principales recomendaciones se centran en la transformación de calidad y transparencia de la información, haciendo obligatorio la contabilidad de impacto, que yo creo que esa es la medición, ese es el paso que falta, que es el medir, el ser capaces de medir ese impacto de forma homogénea. Si somos capaces de establecer esta contabilidad de impacto por parte de las empresas e inversiones por unos estándares que sean adaptados y armonizados por todos, el impulso de los agentes públicos y privados y la instrumentación de los vehículos financieros de impacto social y medioambiental se disparará. Y lo que pretendemos es impulsar un marco de inversión de impacto en el mundo. Y ahí SpainUp lo que hace es contribuir desde los ejemplos que se toman en el propio informe, que son dos
dos ejemplos muy claros y muy novedosos que hemos hecho en España y que se nos ha mencionado en el propio informe, como decía, que es el bono social de CaixaBank y el fondo lanzado desde Mafre. Ese bono social además es de 2019, fue CaixaBank quien emitió, ¿no?, ese primer bono social en 2019, importante también porque va hacia las otras dos partes de la ESG que a veces nos centran menos atención, que es esa parte social y de gobernanza. ¿Qué balance hace? Y sobre todo desde esa primera emisión del bono en 2019, con estos criterios ESG, ¿cómo ha cambiado el entorno y si hay más apetito cada vez por este tipo de emisiones? Bueno, el entorno, como decías, es un cambio importantísimo. El que vemos desde España, como os decía, entramos en el 2019 en el GSG como fondo. Actualmente somos, como país, perdón, actualmente somos 33 países más de la Unión Europea dentro del GSG. Y lo que hemos visto durante este tiempo es un movimiento muy importante. Es cierto que movido y con el viento de cola que nos ha traído la propia implantación como os decía antes, de los criterios SFDR a través de MiFID II y los criterios y la apetencia del público en general por materia ESG. Y ahí lo que sí vemos es que el impacto, donde estábamos hablando de cifras del entorno de 90 millones de euros en el 2018, la realidad es que el último informe que encargamos desde el GSG y en colaboración con nuestro partner, con ESADE, lo que vimos es que estábamos hablando de 2.300 millones de euros, 1.500 millones de euros, más de 1.500 millones de euros en capital de inversión de impacto gestionados entre la banca ética y social, más de 500 en fondos de capital privado y más de 200, casi 250 por fundaciones. Entonces, lo que sí vemos es un movimiento importantísimo. La economía, y ya hablamos casi de economía de impacto más que de fondos o de inversión de impacto, lo que vemos es que ha sufrido una transformación y además vemos muchísimo interés, como decías, el bono de CaixaBank, el primer bono social que se lanzó, fue pionero. Ese es el inicio y lo que vemos es el interés que ha suscitado no solo en España, sino en los propios países que forman parte del GSG, donde se han interesado por la emisión de este bono. Pues muchísimas gracias, Juan Bernal, presidente de SpainUp y también director general de CaixaBank Asset Management. Gracias por ponernos el foco en esas inversiones de impacto y por esos avances. Buen día y buen negocio, don Juan. Muchas gracias, don Antonio. Buen día.